Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Evaluarte, un espacio en el cual trataremos temas relacionados a la enseñanza y aprendizaje, con incidencia en la evaluación educacional. Hoy hablaremos de la evaluación como factor determinante de lo que se aprende y cómo se aprende para lograr el incremento de la calidad en la educación peruana y la innovación de la misma. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la licenciada en Educación Mariela Oliva y al catedrático de la Universidad de San Martín de Porres de Chiclayo, Rolando Zulpey, quienes nos dilucidarán algunos aspectos trascendentes de la evaluación desde la perspectiva de la didáctica universitaria. Bienvenidos al programa Mariela y Rolando. Si se acepta la idea de que la evaluación es un factor determinante de lo que se aprende y cómo se aprende, y si nos proponemos un nuevo paradigma educativo, debemos cambiar una educación centrada en la enseñanza por una educación centrada en el aprendizaje, y como tal, ¿cambiaría la forma de evaluar estos aprendizajes? ¿Cómo podemos interpretar estas afirmaciones? ¿Qué tal, estimado Jefferson? Gracias por la invitación a tu programa. En cuanto a cómo interpretar lo indicado inicialmente, notamos que esta idea, como tal, cambia la forma de evaluar y correspondería a los 4 pilares de la educación, como afirma Jacques Delors, ¿no? Aprender a conocer, es decir, adquirir instrumentos de la comprensión. Aprender a hacer, para influir sobre el propio entorno. Aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Y por último tenemos aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los elementos de los 3 anteriores. Así es. ¿Cómo estás, Jefferson? De acuerdo con lo que comenta Rolando, puedo recalcar que una verdadera autoevaluación se enmarca en una concepción democrática, formativa del proceso educativo. En tal contexto, el docente ya no es el experto en brindar información o en enseñar y evaluar esta enseñanza, sino que es quien debe ser ahora el experto en cómo aprender, en cómo los alumnos construyen sus conocimientos y a la vez forman sus valores en el aula y fuera de ella. Y así lograr que el alumno se autoevalúe y tome conciencia de su propia realidad. Me parece muy interesante, sobre todo en este aspecto de la verdadera autoevaluación y también la toma de conciencia de su propia realidad. Ahora bien, en retrospectiva, me gustaría que recordemos brevemente los enfoques de la evaluación que asumen un mayor conocimiento hacia alguna manera de ser felices, mejores o satisfechas a las personas. Sí, efectivamente. En la historia de la educación hay 6 concepciones acerca de la evaluación. En primer lugar, tenemos la evaluación como juicio de experto, ¿no? Este concepto se viene usando desde hace mucho tiempo, donde el que sabe emite juicios de valor sobre los que no saben, y en realidad esto es un poco subjetivo. Aquí, por ejemplo, tenemos a los profesores sobre los alumnos, o a los supervisores sobre los profesores, pero no a la inversa, ¿no? No alumnos sobre maestros. Si nos damos cuenta, hay un sentido vertical en esta evaluación como juicio de experto. Muy bien. La segunda surge, ¿no?, en oposición a la primera.
viene a ser la evaluación como medición, donde evaluar es sinónimo de construir instrumentos de evaluación que aparecen como una herramienta libre de juicios de valor. Además de que el evaluador se limita a aquellas variables medibles. No obstante, la concepción más aceptada es la tercera, la evaluación como comprobación de la congruencia entre resultados y objetivos, cuyo proceso busca esencialmente determinar en qué medida estos objetivos educacionales son realmente logrados por el programa del currículo o por la instrucción, y como tal, la evaluación es el proceso para determinar el grado en que se están verificando los cambios en la conducta. Aquí la evaluación comprende a todos los elementos y procesos que permiten la realimentación y optimización de aquello que se evalúa. En sí, esta evaluación que acabas de comentarnos, Rolando, es considerada como parte del proceso educativo, por lo que comprende no solo a los estudiantes, es lo que puedo comprender. Así es, Jefferson. En el caso de la cuarta concepción citada anteriormente, la evaluación en términos cibernéticos presenta dos nociones esenciales. Hablamos de sistema y hablamos de información, y hace hincapié en partes interrelacionadas e interactuantes que constituyen un todo para lograr un propósito predeterminado, ¿no? Según este enfoque, tenemos entradas, tenemos procesos, productos, ambiente y finalmente una retroalimentación. Sí, justo a eso también quiero agregar los últimos enfoques que corresponden a la evaluación. Por ejemplo, tenemos la quinta, que es la que considera las dimensiones que caracterizan al hombre, a la situación y a la apertura, entendiendo la situación como un proceso en donde se toma conciencia de sí, del ambiente que mencionaba Rolando y de sus posibilidades. Y en cuanto a la apertura, donde hay ciertas condiciones y límites para poder así abrir una situación de aprendizaje. En otras palabras, estamos hablando de una evaluación liberadora, ¿no? Donde hay esta situación y apertura. Y este tipo de evaluación piensa en la escuela y la cultura como algo inherente al ser, no necesariamente dada, sino de él, por el simple hecho de ser, de estar situado y abierto. La última concepción de la evaluación se denomina enfoque dialéctico. En este enfoque, nosotros encontramos que ya se logra una madurez integral del hombre. Es una evaluación de desarrollo, acaba con toda formalidad. Se efectúa la evaluación durante el curso de las relaciones tanto de la práctica como la teoría. Y por lo tanto, va a haber una estimulación en la dinámica de grupo. Hay una interacción de todos los sujetos que están aquí en el acto de educar. Se va desechando todo lo que es el individualismo. Dejamos de lado la competencia, soslayamos la elitización, el intelectualismo y otras deformaciones que son propias de esta área. Entonces puedo resaltar que estos 6 enfoques que nos han ilustrado muy bien, que caracterizan a la evaluación como intencional, porque responde a determinados objetivos. La integral y flexible
porque los procedimientos e instrumentos de evaluación se adecúan a las características individuales y socioculturales de los educandos y a su naturaleza de los objetivos curriculares. La permanente, ¿no? Porque no es ocasional, sino a través de todo el proceso educativo, al igual que la participativa y la sistemática, ¿no? Que es un conjunto de coherentes de planeamientos teóricos, metodológicos y normativos. En sí, conduce todo ello al mejoramiento del proceso educativo. Y a todo esto quisiera preguntarte, amigo Rolando, ¿qué fin nos proponemos los educadores al evaluar? Excelente pregunta, estimado Jefferson. Lo que hacemos los educadores con los resultados de nuestras evaluaciones se puede resumir en dos finalidades primordiales, ¿no? La primera sería ayudarnos como maestros y ayudar al estudiante en el proceso de su desarrollo. Y la segunda sería certificar los logros alcanzados, ¿no? Ahora bien, ubicándonos en la pedagogía conceptual, estimada Mariela, ¿tiene sentido realizar evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas? Por supuesto, querido Jefferson, cada una, la diagnóstica, la formativa y sumativa, tiene o exige algunos cuidados especiales a la hora de realizar la evaluación. En la diagnóstica, nosotros como docentes haríamos una analogía a los médicos, ¿no? El médico, cuando nosotros ingresamos, nos pregunta dónde nos duele, tiene una ligera sospecha de la enfermedad y hay una cura, ¿no? Igual nosotros, de manera similar, los docentes, lo primero que debemos hacer para una evaluación de diagnóstico es determinar aquellos puntos en que sospechamos que pueden estar fallando nuestros alumnos, que además sabemos son necesarios para poder asimilar lo que planteamos enseñarles. En la formativa hay una analogía, nosotros los docentes y los catadores, ¿no? El catador va, ¿no? Va observando, va catando cómo va ese preparo, lo que se está cocinando durante el proceso de su preparación, ¿no? Y así poder lograr un producto al gusto de todos. Nosotros los maestros, en ese sentido, también vamos tratando de hacer algo similar para poder lograr un buen producto. En cuanto a la sumativa, que en realidad es la que siempre se ha dado y la que los docentes quisiéramos que casi no existiera, ya que aquí se dan calificaciones, se van obteniendo de unos exámenes y que bien sabemos que lo poco que dicen sobre el real estado de lo que es el desarrollo y formación de nuestros alumnos, y las consecuencias trascienden del aula, no como en la diagnóstica y formativa, las consecuencias ahí mismo dentro del aula se van a poder percibir, permanecen dentro del aula bajo el dominio del maestro y del alumno. En el caso de la sumativa ya entra a tallar que se le da una mejor beca al alumno, que el padre de familia lleva a su hijo al viaje soñado por las calificaciones excelentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podríamos establecer estándares para buscar un resultado esperado a la evaluación. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Quién va a evaluar?
Y finalmente, estimados amigos, ¿cómo lograr el incremento de la calidad de la educación peruana y la innovación de la misma desde la perspectiva de la didáctica universitaria? Pensando en nuestra educación peruana, podríamos incrementar la calidad si tomamos en cuenta las siguientes pautas. Tomar en cuenta que no evaluamos para juzgar, sino para mejorar. Que las valoraciones se tienen que contrastar. Hay una evaluación conjunta, ¿no? La revisión conjunta en todo momento de la enseñanza. Categorización de contenidos, evaluación criterial, ¿no? Por la diversidad y estilos de aprendizaje. Y todo esto en aras de satisfacer los dos requerimientos más importantes. Uno, tener claro el concepto de calidad de enseñanza, identificar los factores fundamentales que la determinan y, segundo, contar con referentes susceptibles de medición de sus procesos y resultados. Bueno, existe amplia explicación y literatura sobre la innovación, ¿no? En el caso de la formación superior universitaria, considero que debe partir de los cambios en todos los actores del proceso, ¿no? Iniciando por los docentes, quienes con sus experiencias y conocimientos pueden proporcionar nuevas fundamentaciones teóricas desde la andragogía, las prácticas pedagógicas y didácticas que generen cambios institucionales innovadores en la formación superior, para así hacerla más pertinente y flexible a los estudiantes. Por último, Mariela Oliva y Rolando Supé, muchas gracias por su valioso tiempo y brindarnos tan enriquecedora información con respecto a la evaluación y en general con respecto a la educación. Gracias por su valioso aporte, y a ustedes, queridos radioyentes, los invitamos a investigar y conocer más acerca de estos temas aquí en esta emisora a la misma hora. Esto fue Evaluarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Jefferson. Hasta la próxima.